gracias a ustedes por el trabajo que hacen. Creo que es momento de reconocer la labor periodística de quienes están dentro de nuestro país, dada la persecución y el trabajo fundamental que hoy tienen los medios en esta crisis que vivimos y en toda la historia venezolana. Y quería arrancar haciendo un reconocimiento a ustedes, pero también no puedo comenzar esta rueda de prensa sin reconocer el trabajo, la labor heroica del personal de salud. La verdad que hoy más que nunca me siento profundamente orgulloso de ser médico venezolano, de haber estudiado en una universidad venezolana medicina, de haber aprendido de nuestros maestros ese principio de ayudar, de servir, de sufrir por la enfermedad de los demás y de siempre buscar maneras de dar solución o cura. Hoy los médicos venezolanos enfrentan una situación muy dura. Nuestros médicos, nuestras enfermeras, nuestros técnicos, nuestros bioanalistas, nuestro personal de limpieza que está hoy en la línea, en el primer frente de batalla en todos los hospitales, y es parte de lo que vamos a hablar en esta rueda de prensa. Esta rueda de prensa tiene como objetivo decir un poco lo que ha sido la opinión y la discusión técnica, científica y en el marco de la política que se ha dado en las últimas semanas. El presidente Guaidó ha tenido como agenda fundamental el tema del COVID-19, la generación de distintos equipos para la evaluación constante de la situación y para intentar producir información real y que realmente nos permita saber lo que viene. Yo quiero hacer un paréntesis. Hoy todas las naciones del mundo están centradas en la información. Hoy todas las naciones del mundo tienen como prioridad saber realmente qué sucede en su país para poder hacer proyecciones. No en vano, vemos como algunas naciones del mundo hablan de su semana pico, hablan de sus momentos más difíciles, porque con información real y certera pueden hacer la proyección necesaria que de alguna u otra manera les permita a ellos saber el comportamiento de la enfermedad o el comportamiento en los momentos difíciles de la enfermedad. En este caso, nosotros tenemos que hacer referencia entonces a Venezuela. Según el último informe de Naciones Unidas, en Venezuela se habían hecho un total de 1.779 pruebas. Asumiendo como cierto este informe de Naciones Unidas, quiere decir que Venezuela es uno de los países del mundo que ha hecho menos pruebas en todo el mundo. Es decir, Venezuela es el país que menos pruebas ha hecho a sus ciudadanos en todo el mundo. Y aquí comienza algún tipo de contradicciones donde, por ejemplo, tenemos que el 23 de marzo Jorge Rodríguez anunciaba 37.000 pruebas tipo PCR y 50.000 pruebas rápidas. El 26 de marzo, Delcy Rodríguez anunciaba que se habían hecho 1.830 pruebas. El 29 de marzo, Jorge Rodríguez nuevamente hablaba de 10.000 pruebas tipo PCR. Y el 30 de marzo, Nicolás Maduro anunciaba 1 millón de pruebas disponibles. Las primeras interrogantes que surgen ante esta información es si todo esto es cierto, si tenemos toda esta capacidad de hacer pruebas, ¿por qué no se están haciendo? ¿Por qué no están en todos los hospitales del país? ¿Por qué no están en las clínicas privadas? ¿Por qué no están en los ambulatorios? ¿Por qué no hay centros de detención rápida? ¿Por qué el Estadio Universitario de Caracas no es un centro de prueba masiva a todas las personas que tengan estos síntomas? ¿Por qué se está controlando el uso de la prueba o definitivamente hay una mentira? O se está manejando mal la crisis o está mintiendo Nicolás Maduro en torno a la cantidad de pruebas disponibles en nuestro país. Y el factor acá importante de esto no es simplemente el hecho de poder decir hoy son 1.100 casos o son 100 casos o son 102 casos. Es que la única manera de entender el comportamiento de la enfermedad, de proyectar la enfermedad, es teniendo la información real. Por esto la primera gran verdad que podemos sacar de esta rueda de prensa es que Nicolás Maduro miente. Y las mentiras de Nicolás Maduro le va a costar vida a venezolanos. Va a costar la vida a muchos venezolanos por no tener la preparación e información real de lo que hoy ocurre o de lo que hoy está haciendo la enfermedad, el COVID-19. Si haces 96 pruebas por día, te va a llevar casi 2 años hacerle la prueba. Solamente a esos 60.000 venezolanos que ellos en su sistema patria evaluaron que deben hacerle la prueba. Todo esto nos lleva a conjeturas donde Jorge Rodríguez habla de que hicieron 80.000 pruebas y el día siguiente su hermana Delcy Rodríguez habla de 1.800. Bueno, ¿y qué pasó con el resultado de esas 80.000 pruebas? ¿Dónde está el resultado de esas 80.000 pruebas? ¿Fueron positivas o fueron negativas? ¿Cuál es la capacidad real de hacer pruebas? Y aquí, lamentablemente, Nicolás Maduro sigue mezclando la política con un tema técnico y científico, cuando lo veíamos ayer intentando regalar 2 equipos a nuestro vecino Colombia, cuando en Venezuela no hay la capacidad real para hacer pruebas o, insisto, Nicolás Maduro miente en torno al número de pruebas disponibles, al número de pruebas hechas, lo cual pone en riesgo la proyección de la enfermedad y lo cual pone en riesgo la vida de los venezolanos.
Pero esto no queda acá. Acá viene nuestra duda razonable. Acá viene la duda razonable que hemos estado debatiendo, que es el comportamiento de Venezuela. Lo primero que quiero dejar a ustedes, periodistas y a quienes nos ven por las redes, es por qué Venezuela se comportaría distinto al resto del mundo. ¿Cuál es la razón que nos hiciera pensar que Venezuela se va a comportar distinto a países de Europa y de América Latina? Y vamos a estudiar rápidamente algunos casos de América Latina. República Dominicana, un país cercano, amigo, nos parecemos mucho culturalmente, tiene para el momento 1.488 casos positivos y lamentablemente 86 fallecidos. Ellos en un universo de 2.956 pruebas tuvieron 900 casos positivos. Es decir, la tasa de contagio es probablemente de 1 a 1.8. Una tasa de contagio relativamente baja, pero está incluso más baja de lo que sucede en este momento en Europa. Y vean la cantidad de casos que hay en la República Dominicana. Nuestro vecino Colombia tiene 1.267 casos y lamentablemente 25 fallecidos. Si nos vamos a Alemania, entendiendo la metodología alemana, el orden de su sociedad, tienen 91.000 casos. Es decir, ¿por qué Venezuela sería distinto? ¿Por qué Venezuela hoy es uno de los países con menos tasa de contagio del mundo? Y aquí vamos entonces a lo que son los modelos matemáticos y científicos. Si nosotros nos ponemos en una tasa de ataque sería la cantidad de casos que vamos a tener del virus de un 10%. Esto es un escenario extremadamente conservador, con una tasa de ataque del 10%. Para que tengan una idea, Colombia, en su escenario conservador, evaluó una tasa de ataque del 30%. Alemania, en su escenario conservador, evaluó una tasa de ataque del 60%. Pero suponiendo que en nuestro país, que en Venezuela, tengamos una tasa de ataque del 10%, en un universo de 30 millones de venezolanos, estamos hablando de que van a haber 3 millones de venezolanos en esta fase con la enfermedad. Si esos 30 millones de venezolanos conocemos o estamos conscientes que hay 3 tipos de pacientes. El paciente asintomático, que asume el virus, su sistema inmunológico lo controla y ni siquiera se entera que tuvo el COVID-19, el paciente que va a requerir algún tipo de atención hospitalaria y el paciente que se va a complicar y se va a poner grave. Con una tasa de ataque muy conservadora del 10%, estamos hablando de 3 millones de casos, de los cuales en este grupo de pacientes que van a requerir atención hospitalaria es un promedio de 400.000 venezolanos. Cabe destacar que no son 400.000 venezolanos a la vez. Es por eso la importancia de tener la información real día a día para tú proyectar la curva, para proyectar el pico de la enfermedad, pero van a ser 400.000 venezolanos que requerirán atención médica. Si esto es así, en nuestro país, con una tasa de ataque del 10%, no existe la capacidad instalada de atención. Y ha sido nuestra preocupación, ha sido la preocupación del presidente Guaidó, ha sido la preocupación que hemos querido transmitir en la necesidad de decir la verdad con la información, de poder hacer la planificación real, porque si asumimos que Nicolás Maduro no miente, con las 11.000 camas que él dice que están listas en el sistema de salud venezolano, 11.000 camas no es suficiente para 400.000 venezolanos. El sistema de salud venezolano es el que está. Es el que venimos denunciando desde el año 2016 que ellos destruyeron. Es el sistema de salud donde hoy no hay capacidad, donde no hay medicamentos. Es el sistema de salud que hoy existe en nuestro país y que ellos no van a tener la capacidad de modificar, de reconstruir o de reparar en un par de semanas. Es la razón de la alarma, es la razón de nuestra angustia, de nuestra preocupación, del manejo correcto de la verdad, de que se sepa realmente la información certera en Venezuela para realizar la planificación en torno a los casos que van a suceder, insisto, con una tasa de ataque muy conservadora del 10%, distinta a la de Colombia, a la de la República Dominicana, que hoy registra muchos más casos. Porque ¿cómo está el sistema de salud venezolano? Ustedes lo conocen muy bien, ha sido nuestro trabajo los últimos años. Tenemos que 70% de nuestros hospitales no tienen agua, suponiendo que, o entendiendo que la manera más sencilla de contener el virus es lavarse las manos. Bueno, 70% de nuestros hospitales no tienen agua todos los días para lavarse las manos. 60% de nuestros hospitales no tienen jabón para lavarse las manos. El 66% de nuestros hospitales no tienen tapabocas ni mascarilla. Es decir, no está dotados los hospitales para la protección del equipo y del personal de salud, para que puedan tener el uso de guantes y de mascarillas para hacer procedimientos médicos, mucho menos los cover face para hacer procedimientos invasivos como lo que son intubaciones o procesos que requieran o se deban hacer en la terapia intensiva. Ese es el sistema de salud que hoy tiene Venezuela. Es el sistema de salud que venimos denunciando y proponiendo cómo reconstruir desde la Asamblea Nacional, y es el sistema de salud que va a enfrentar esta crisis. Es por eso nuestra duda razonable de cómo se manipula la información para intentar decir que está todo bajo control,
Nicolás Maduro debe entender que con el FAES o con grupos violentos no se va a controlar esta enfermedad, sino con acciones concretas, con acciones que realmente le den tranquilidad a la ciudadanía, diciéndole la verdad a los ciudadanos y haciendo pruebas masivas a los ciudadanos, haciéndole pruebas a todas las personas que nos permitan saber realmente la tasa de contagio, que nos permitan saber la tasa de ataque de esta enfermedad. Pero aquí entramos en otros argumentos que ha dado el señor Nicolás Maduro. Camas de terapia intensiva y camas de hospitalización. Un colchón no es una cama de hospitalización. Una cama de un ambulatorio en una zona de difícil acceso, como fue el caso del estado Aragua, donde hay una escalera de caracol, pone en riesgo la vida de nuestros pacientes. Cuando se pretende decir que hay camas suficientes en Venezuela, que le acabo de demostrar que aunque ellos digan la verdad, no es cierto, debemos entender la definición de una cama hospitalaria. No es un colchón. No es un colchón para que alguien se acueste. Debemos entender la definición de una cama de terapia intensiva. Una cama hospitalaria o una cama de terapia intensiva es, ciertamente, un lugar donde acostarte, que puede ser una camilla o un colchón, pero es los médicos capacitados, las enfermeras capacitadas, la capacidad de limpieza, un ventilador mecánico o un ventilador artificial, los medicamentos para dar soporte vital, la capacidad de aislamiento, la capacidad de entrada y de salida y de acceso. Es decir, hay una gran cantidad de definiciones cercanas a lo que es una cama de terapia intensiva que hoy no cumple Venezuela. Pero además les voy a decir por qué miente. Hospital La Chet, Ciudad Hospitalaria Enrique Tejera en el estado Carabobo, solamente 7 camas de terapia intensiva. Esta magnitud de hospital, Ciudad Hospitalaria Enrique Tejera, el hospital más grande del estado Carabobo, solamente tiene 7 camas de terapia intensiva. Amazonas, llegaron esta semana 2 ventiladores. Es decir, para todo el estado de Amazonas solamente hay 2 ventiladores disponibles para cualquier paciente con COVID-19 que amerite terapia respiratoria. Seguro Social del estado Táchira, cerrada la terapia intensiva. Hospital Miguel Orá del estado Portuguesa, una cama de terapia intensiva disponible para el estado portugués. Hospital Luis Ortega de Margarita, estado Nueva Esparta, no tiene terapia intensiva disponible. Hospital JM de Los Ríos, hospital pediátrico de la ciudad de Caracas. Afortunadamente, gracias a Dios, esta enfermedad no está afectando a nuestros niños, pero la principal hospital, se lo pongo como ejemplo, el principal hospital pediátrico de nuestro país, que es el JM de Los Ríos, tiene casi cerrada la terapia intensiva. Entonces, aquí está nuestra angustia de cómo siguen mintiendo, cómo siguen dando números sin decirle la verdad a los venezolanos, cuando yo le acabo de demostrar con estos hospitales que no es cierto que el sistema de salud esté preparado para afrontar esta situación, que no existen las camas de terapia intensiva y que debemos ser responsables y serios con el uso de la información para proyectar esta enfermedad, para que los venezolanos asuman con conciencia lo que significa el aislamiento social, pero que también todos sepamos el riesgo de lo que significa no decir la verdad y continuar con la actitud reiterativa, indolente, inhumana del señor Nicolás Maduro, porque usted, señor Nicolás Maduro, cuando le miente a los venezolanos, insisto, pone en vida el riesgo, la vida de mis padres, la vida de sus padres, de sus cuñados, de sus hermanos, de muchos venezolanos que hoy están en Venezuela y que se enfrentan a esta crisis. Nosotros hoy tenemos que garantizar, y esto lo hemos hecho con mucho énfasis, lo que es el material de bioprotección y bioseguridad para nuestros médicos y nuestro personal de salud. Y aquí voy a dar una data que es nueva, que la acabamos de levantar de todas nuestras redes de médicos a nivel nacional, que es parte de lo que se suma a esta crisis sanitaria, que es la crisis social. Y es el tema de la gasolina. 62% de nuestros equipos de salud no han podido ir a trabajar porque no tienen gasolina. 62% del equipo de salud no ha podido ir al hospital porque no tiene gasolina, cómo trasladarse de su casa al hospital. El 84% de nuestros equipos de salud, médicos, enfermeras, camilleros, camilleras, camareros, camareras, no ha podido echar gasolina. O sea, el 84% de nuestro equipo de salud no ha podido echar gasolina. El 70% ha tenido que faltar hasta un día a su trabajo y el 76% pasa entre 8 a 20 horas en una cola para echar gasolina. Si no se garantiza el acceso a la gasolina al personal más importante en esta crisis, que es el personal de salud, ¿hacia dónde estamos yendo? ¿Hacia dónde está caminando Venezuela en este momento? ¿Cuál es la capacidad real para atender esta enfermedad si ni siquiera pueden garantizar, si ni siquiera estos individuos pueden garantizar la dotación de gasolina al equipo de salud para que un médico
pueda agarrar su bata, su carro y irse al hospital. Para que un médico pueda agarrar su bata, un autobús e irse al hospital. Para que una enfermera pueda agarrar, vestirse, dejar a su familia en casa e ir a salvar vidas de un hospital. Y exponerse al sitio donde más virus hay en el mundo, que son en los hospitales. Y aquí está la data, la reitero, 84% del personal de salud no pudo poner gasolina esta semana, 62% no pudo ir a trabajar. Y vean la combinación que se da en este punto. Si no hay material de bioprotección, hoy lamentablemente a nivel mundial está aumentando la cifra, ya es el 12% de los pacientes son personal de salud. Entonces, si el personal de salud no tiene cómo protegerse y se enferma, pero además no tiene gasolina para ir al hospital, ¿quién cuida a nuestros pacientes? ¿Quién hace el diagnóstico? ¿Quién intuba a un venezolano en una terapia intensiva? ¿Quién lucha con ese manejo complicado y difícil de un paciente por neumonía bilateral producto del COVID-19 en terapia intensiva, que es un manejo difícil, complicado, que requiere estar encima del paciente para garantizar cada detalle y salvar su vida? Pero aquí está una combinación donde no hay dotación hospitalaria, donde no se dice la verdad, donde se maneja la crisis responsablemente con soberbia a base de mentiras y donde la crisis social sigue avanzando con venezolanos que no encuentran qué comer, venezolanos que están desesperados porque no tienen plata y un personal de salud que hoy no tiene ni protección ni cómo echar gasolina para ir a su centro de trabajo. Para ir concluyendo y recibir sus preguntas y cualquier duda que podamos aclarar, el tratamiento. Nuevamente, es que ni siquiera en tiempos de crisis paran o detienen los negocios. Nicolás Maduro nuevamente en un negocio con Cuba, con La Habana, en el afán de seguir robando en medio de una crisis, quiere hacer un gran negocio con el interferón. Anunciaba con bombos y platillos que le había comprado interferón a Cuba, que tenían interferón suficiente para todos los venezolanos, demostrado. Organización Mundial para la Salud, Organización Panamericana para la Salud, el interferón no tiene ningún tipo de beneficio en los pacientes. El interferón no da y no aporta ningún tipo de mejoría o beneficio a los pacientes positivos con el COVID-19. Listo. No hay mayor margen de discusión. Nicolás Maduro insiste en mentir, en mantener un negocio con La Habana a expensa de la vida de los venezolanos. Otros medicamentos: cloroquina, hidroxicloroquina y acitromicina. Con preocupación veíamos cómo este mismo individuo decía que se iba a empezar a dar profilácticamente estos medicamentos para los venezolanos. Vale aclarar que la cloroquina, la hidroxicloroquina y la acitromicina no previenen la enfermedad. Si usted toma alguno de estos medicamentos, no va a prevenir la enfermedad, no va a evitar la enfermedad. Más bien puede tener complicaciones y efectos secundarios. Ciertamente, en Italia y ya la FDA en Estados Unidos ha demostrado o ha dicho en papers científicos que hay pacientes que mejoran con este tratamiento en la unidad de cuidados intensivos. Es decir, esto es un medicamento que se debe tener en las unidades de cuidado intensivo. Esto es un medicamento que debe estar en nuestros hospitales para dar tratamiento a los pacientes con complicaciones del COVID-19. La complicación del COVID-19 es una neumonía bilateral y está demostrado que estos medicamentos, que normalmente son para tratar el lupus, para tratar la artritis reumatoidea, en Venezuela muy conocido en el estado Bolívar para tratar la malaria, frenan parte del sistema inmunológico y permiten una mejoría en los pacientes con COVID-19 en terapia intensiva, con algunos hallazgos que son alentadores en torno al resultado positivo de este medicamento. Pero no es el tratamiento específico, no se debe dar profilácticamente, como anunció el irresponsable del señor Maduro, ni son la cura o la salvación. Es una herramienta más que se tiene en las terapias intensivas y debe garantizarse estos medicamentos en la terapia intensiva, pero no son para el uso común. Aquí me dirijo a ustedes, a los venezolanos: no se deje estafar, no gaste sus realitos en estos medicamentos, mucho menos los vaya a consumir, porque no previenen la enfermedad y no le aportan ningún tipo de beneficio a usted si llega a consumir alguno de estos medicamentos. Para concluir, una buena noticia: gracias a los esfuerzos que ha hecho el presidente Guaidó y que han hecho todos los equipos, mediante Circo hemos tenido la buena noticia que se han ya enviado dotaciones a algunos hospitales en Venezuela, se ha enviado material de protección. Hoy todo el esfuerzo nacional e internacional debe ser en dotar de material de protección a nuestros médicos, también en la adquisición de ventiladores y pruebas rápidas para poder tener una real proyección de la enfermedad. Pero gracias a las acciones que se hicieran desde el gobierno interino, se ha logrado vía Circo la compra de algunos materiales médicos para dotar a los
hospitales en nuestro país, para dotar al equipo de salud, para garantizar que el equipo de salud pueda tener la dotación que le permita continuar trabajando, que le permita estar en el frente de estos pacientes, lo cual indica que no podemos descansar ni detenernos un minuto en saber la verdad, en proyectar la enfermedad en nuestro país, pero sobre todo en ser muy responsables. Esto no es momento ni de amarillismo, ni de pelea, estos momentos de que seamos muy responsables con la información. Es por eso que la razón de esta rueda de prensa no es para decir yo tengo un número y el otro número, no. Es para dar las dudas científicas razonables del comportamiento de la enfermedad, de la comparación con otras regiones, de la tasa de ataque de la enfermedad y lo que se debería estar haciendo en este momento en Venezuela, que lamentablemente, en base a la mentira, no se está haciendo y no se está hablando con la verdad a los venezolanos. No sé si, Edward, si tú me ayudas con el derecho de palabra, veo que hay varios periodistas conectados. Sí, correcto. ¿Cómo hacemos por eso? Muchas gracias por la atención y espero nos ayuden a difundir esta información que realmente transmita la angustia que tenemos en torno al manejo de esta enfermedad y a las alarmas que se deben prender en lo que puede pasar en nuestro país y lo que debemos estar preparados para que no ocurra en nuestro país. Le doy yo la palabra, Edward. No sé si tú me mandaste aquí una lista, pero no sé si hay más periodistas. Gabriela, ¿será? Sí, Gabriela González de la W Colombia, dale el derecho de palabra. Sí, Gabriela, adelante. ¿Cómo está, diputado? ¿Cómo le va? Bueno, tengo varias preguntas y la primera es, si bien usted dice que no es un asunto de números, hace aproximadamente una semana, quizás unos días más, el presidente Guaidó había señalado que por información que tenía de fuentes del mismo Ministerio de Salud, manejaba que había alrededor de 200 personas contagiadas cuando el gobierno estaba registrando y continúa registrando una cifra mucho menor. Yo, aunque esa no sea la intención, quisiera saber si ustedes conocen otra cifra distinta a los 153 pacientes que el gobierno reconoce como personas contagiadas. La otra pregunta tiene que ver con las pruebas rápidas. Muchos países y los medios de comunicación también han hecho un trabajo exhaustivo en cuanto a la veracidad de estas pruebas rápidas, porque no todas cumplen con los requisitos para dar los resultados correctos y puede ser que unas den negativo cuando la persona sí tiene COVID. ¿Ustedes conocen las marcas que se deberían estar utilizando de pruebas rápidas que sean más fieles, digamos, y no ocurra casos como el de España, casos como el de Reino Unido, donde se adquirieron millones de estas pruebas y ninguna servía, que provenían además de China? Y la tercera es precisamente cuando usted señala, y un poco ahí lo sumo a lo de las cifras, cuando usted señala que quizás no sean estas cifras las reales de personas contagiadas, ¿no se estaría viendo un movimiento mayor en hospitales y en CDI de ser eso así? O sea, si hubiese más personas contagiadas, ¿no habría un reflejo en la realidad también de esa situación? Y la última, y me van a disculpar, es... 4, Gaby, eran 2. Ya te extrañaba, Gaby. Y la otra es en cuanto a precisamente el sistema, cómo se está manejando para indicar si hay o no síntomas. El hecho de que sea a través del sistema Patria, que es un sistema que ha sido históricamente utilizado con fines políticos, precisamente también no puede de alguna manera frenar que las personas sientan la confianza de inscribirse y decir si tienen algún tipo de síntoma o no. ¿No debería ser alguna cosa abierta? ¿Qué proponen ustedes? Muy bien, Gaby. A ver, ciertamente el presidente Guaidó da esa cifra porque el presidente Guaidó, muchas personas le dan información, mucha gente, hay muchos canales de información o lo que son llamados back channel con la Fuerza Armada, con instituciones que tiene secuestrada a Maduro, y para ese momento era una información certera que tenía el presidente y él tomó la decisión responsable de comunicarla a Venezuela y al mundo. Evidentemente, la situación ha ido evolucionando y cambiando. Es verdad que hay 153 casos, o sea, esos 153 casos existen. La duda razonable que tenemos nosotros en base al comportamiento de la enfermedad en todo el mundo es que hay muchos más casos en Venezuela de lo que ahí se reporta. Es decir, si Maduro fuera realmente sincero y estuviese manejando esto con la sinceridad, la responsabilidad que lo están manejando la mayoría de los presidentes del mundo, nosotros pudiéramos
tener la masificación de la prueba. Y ahí me voy a tu pregunta número 4. Si es verdad que hay 1 millón de pruebas, como decía Nicolás Maduro y toda la data que ya le di, los anuncios que ellos mismos hicieron, no es data nuestra, es data de ellos mismos que han dado casi que en cadena nacional, deberían haber más pruebas hechas. Si tuviésemos más pruebas en Venezuela hechas, yo te aseguro, Gaby, que tendríamos muchos más casos positivos. Si tenemos identificados los casos positivos, nosotros podemos aislar ese caso, controlar ese caso, seguir ese caso y además proyectar el número de casos positivos por día, que es lo que están haciendo todo el mundo. Todos los algoritmos matemáticos en el mundo lo que hacen es evaluar diariamente cuántos casos positivos hay, cuántos fallecidos hay, y nosotros vamos a hacer una proyección en el tiempo y identificar, bueno, yo en 2 semanas voy a tener mi pico, o yo en 1 semana voy a tener mi pico de casos complicados, y en 2 o en 1 mes voy a bajar los casos. Hoy en Venezuela, Gaby, tú no puedes ver esos casos porque nosotros debemos estar en 2 semanas o 3 semanas en lo que sería el pico de la enfermedad. Es decir, eso que tú decías, que nada más pensarlo es muy doloroso, sobre todo cuando vemos imágenes como la de Ecuador, que son los pacientes en las calles, que son los OCDI o los hospitales abarrotados, va a ocurrir en Venezuela si la proyección es real en 2 o 3 semanas, como va a ocurrir en todo el mundo, como va a ocurrir en todos los sistemas de salud que están colapsados. Les pongo como ejemplo el sistema de salud español, mucho más fuerte que el nuestro, mucho más preparado, y vean cómo está colapsado, no tiene camas suficientes, hospitales, están montando hospitales carpa, o sea, no hay manera de que ningún sistema de salud, hasta el sistema de salud de los Estados Unidos, que es mucho más grande y robusto, no tiene la capacidad de contener y atender a los pacientes. ¿Por qué Venezuela sí? ¿Por qué Venezuela sería distinto cuando todos ustedes que han trabajado junto con nosotros en esta fuente, que han estado con nosotros en cientos de hospitales en Venezuela, saben la realidad del deterioro de los hospitales venezolanos? Entonces, ¿qué nosotros hemos propuesto? No politizar el tema, no es correcto, como tú lo decías, el uso de este carnet, el uso de mecanismos de afiliación política, porque el paso siguiente a esto, ¿cuál va a ser? Si usted está afiliado, usted va a tener acceso al diagnóstico. Si usted tiene el carnet de la patria, usted va a poder entrar a una terapia intensiva. Ese es el paso siguiente, como han hecho con muchos medicamentos. Sería más que un genocidio hacer esto, como dijera el Papa Francisco, no atender el COVID, sería un genocidio hacia los ciudadanos. Bueno, Maduro nos está llevando hacia allá, a querer politizar o a que si no eres parte del sistema no vas a poder tener acceso a la salud. Con el tema de las pruebas rápidas, Gaby, te diría que eso es universal. Las pruebas rápidas han dado fallas en todo el mundo. El problema de la prueba rápida es cuando te da negativo. Si una prueba rápida te da positivo, usted debe asumirlo como tal, el caso es positivo, y dele las medidas y las recomendaciones pertinentes de aislamiento y tratamiento médico. Si la prueba rápida es negativa, es donde viene la duda razonable o la duda científica. ¿Es negativa de verdad o no es negativa de verdad? ¿Es un falso negativo? ¿Qué me está diciendo? Y por eso baja el PCR. Las 2 máquinas que mostraba Nicolás Maduro el día de ayer son máquinas de excelente calidad. La que les ofrecía al Estado colombiano son máquinas buenas, de excelente calidad, son máquinas para PCR. Hoy todas las pruebas se están centralizando en el Instituto de Higiene Rafael Rangel. Esto debe masificarse, deben hacerse en las grandes capitales de Venezuela, deben hacerse pruebas en todo laboratorio público o privado que tenga capacidad de hacer PCR, debe ponerlo a disposición y debe dársele la capacidad para que lo haga. Es decir, que tú no tengas que tomar una prueba en el Táchira o en Osma Chupa, en la Sabana, en nuestro estado Vargas, para enviarla a Caracas, si es que la envían bien, si es que llega, si es que hay gasolina para llevarla. Entonces, insisto con la duda, ¿se están haciendo las pruebas reales? ¿Se están haciendo todas las pruebas o es simplemente control de las pruebas y manipulación de la información? Y por último, me hablabas de las cifras en los hospitales. Bueno, Gaby, sí, nosotros lamentablemente vamos a ver imágenes parecidas a esas. Yo creo que todos les pedimos a Dios para que esto no ocurra, pero insisto con la comparación que hacía con otros países de la región. ¿Por qué Venezuela sería diferente? ¿Por qué el comportamiento de la enfermedad en Venezuela sería diferente? Les recomiendo incluso, Google acaba de sacar un documento muy interesante en torno a lo que es el acatamiento de los ciudadanos del distanciamiento social, y Venezuela no tiene los mejores números, hay bastante todavía interacción social de los ciudadanos en la calle, y es natural, la desesperación por la comida, por un país en crisis, un país donde todo está colapsado, el miedo que tiene toda la humanidad y que sin duda tienen los venezolanos, lo cual, insisto, todos son pruebas que nos permiten pensar que en Venezuela no se va a comportar diferente, y que si masificáramos las pruebas, tuviésemos muchos más casos, si tuviésemos la información real de los casos positivos y de los fallecidos, se pudiera hacer una proyección real del número de camas de terapia intensiva, de las acciones que hay que tomar, de los momentos difíciles que van a venir para Venezuela. En el derecho a palabra toca Isayen Herrera del New York Times. Hola, buenos días. Tengo 3 preguntas. Acaban de informar que se aprobaron $9 millones para atender la crisis ahorita en Venezuela. Quisiera saber qué se tiene previsto comprar con estos 9 millones, para cuánto va a alcanzar,
y cuántos hospitales se podrá abastecer, o sea, cuáles son las prioridades que se tienen ahorita con este dinero. ¿Y cuánto dinero realmente estiman ustedes que se necesita para poder abordar este problema de la epidemia del COVID? Lo otro que quería preguntar es si nos siguen llegando donaciones, una ayuda humanitaria para atender esta crisis, ¿cómo la oposición va a gestionar estos recursos para que efectivamente lleguen a Venezuela y lleguen a los hospitales sin que exista esta diatriba política y se vuelva a repetir lo que ocurrió el año pasado en Cúcuta? Y tercero, si ustedes tienen un censo de equipos de radiología y ventiladores mecánicos que hay disponibles actualmente en el país y cuánto hemos perdido en camas hospitalarias, pero en terapia intensiva a lo largo de estos años de crisis. O sea, estos números ya se tienen a la mano y cuánto dinero se necesita para poder otra vez volver a recuperar tanto los equipos de radiología y los ventiladores mecánicos que son tan importantes para abordar la crisis ahorita. Sí, bien, muchas gracias. Saludos para ti. Sí, el presidente anunciaba 9 millones de dólares. No me corresponde a mí, no soy yo quien decide dónde van a ir. Yo solamente hago o le echo sugerencias y la sugerencia de todos los equipos técnicos y de todos los médicos que estamos envueltos en esta crisis es básicamente dotación para el equipo de salud. Dotación para los hospitales, dotación para el equipo de salud. Hay que proteger a la primera línea de batalla, que es el personal de salud. Si te quedas sin médico en los hospitales, imagínense el caos. Hoy la prioridad debe ser guantes, mascarillas, batas quirúrgicas, cover face, todo lo necesario, equipos para intubación, todo lo necesario para garantizar la dotación al equipo de salud. Si yo pudiera tomar la decisión, si fuera yo quien tomara la decisión, yo gastara esos 9 millones en equipo de dotación para nuestros médicos. No hay nada más importante ahorita que proteger y dotar nuestros hospitales, porque es el centro neurálgico del problema. Es donde tú debes controlar el virus, donde debes garantizar que haya jabón, que te puedas lavar las manos, que puedas ver a un paciente, que puedas examinar a un paciente, que puedas dar un alta, que puedas entubar a un paciente, que puedas aplicar los tratamientos a los pacientes, la cloroquina, que todo eso va a pasar en el hospital. Entonces, la recomendación que yo he dado es invertir todo esto única y exclusivamente en dotación hospitalaria. Aquí también se abren otras diatribas de asistencia social, como es el tema de alimentos para población vulnerable, que es muy importante, pero son otro tipo de discusiones. Pero en el tema sanitario, mi recomendación ha sido únicamente dotación, dotación, dotación y pruebas. En este caso, la prueba es fundamental. Primero, la dotación. En segundo lugar, garantizar y masificar las pruebas. Que tú puedas hacer lo que están haciendo los alemanes, por ejemplo. Alemania hace un promedio de 500.000 pruebas semanal. Ellos diagnosticaron su sistema de salud, vieron la capacidad instalada que tenían y pusieron a disposición todo para los ciudadanos y hacen 500.000 pruebas semanales. A ese ritmo, ellos tienen información real y por eso vemos el número tan bueno que demuestran los alemanes en torno al control del contagio. En cuanto a las donaciones de recursos, bueno, el delegado Pizarro está haciendo un gran esfuerzo en Naciones Unidas, coordinando con todos los equipos de Naciones Unidas. Pizarro ha estado hablando con todas las misiones de Naciones Unidas para evidenciar la crisis en Venezuela y para pedir ayuda. Creo que es un momento de mucha humildad, de pedir ayuda, de entender que, bueno, el sistema de salud está colapsado, como lo hemos denunciado hace muchos años, que lamentablemente quien controla fácticamente el sistema se dedicó a mentir, tomó el camino de la mentira, de la irresponsabilidad, e insisto, las mentiras van a costar vidas. Entonces, al final, nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos. El canciller Borges ha hablado con casi todos los cancilleres y jefes de Estado de América Latina. El canciller Borges le ha pedido a ellos que no, a pesar de la crisis interna que tiene cada país, no olvidemos lo que sufren 30 millones de venezolanos. El canciller Borges ha intentado buscar todas las maneras de obtener ayuda en coordinación con Pizarro y todos los demás agentes del gobierno para que no se pierda el foco en el venezolano que sufre, en el venezolano que puede perder su vida y en cómo lograr las ayudas. La capacidad de construir ayuda está avanzando. Lamentablemente se sigue encontrando con la arrogancia, la prepotencia, la indolencia de un individuo llamado Nicolás Maduro, quien no permite el ingreso de ayuda a nuestro país. La tercera pregunta que me hacía era el tema de los ventiladores. El costo promedio de un ventilador va de $30.000 a $40.000. Es decir, son bastante costosos. Un ventilador mecánico bastante costoso. Yo me imagino que ahorita con este tema de la demanda y de la compra pudieran estar más caros o pueden ser mucho más difíciles de conseguir, pero son bastante costosos los ventiladores. No tenemos un número exacto, nosotros tenemos unas aproximaciones por los estudios que hemos hecho de que pudieran haber alrededor de 200.000 a 250.000 ventiladores en el país, entendiendo una capacidad instalada óptima en el país. ¿Todo funciona? No lo sabemos. Todos tienen los filtros y los equipos necesarios, todos están verificados y se encuentran operativos 100%.
No lo sabemos. Cabe destacar que un ventilador no es una cama de terapia intensiva. Son situaciones totalmente diferentes. Tú puedes colocar un ventilador, sin duda alguna, en un hospital de campaña, y puedes intubar a un paciente, colocarle ventilación artificial, pero es distinto a una cama de terapia intensiva. Es distinto el soporte que te da una cama de terapia intensiva, donde tienes enfermera intensivista, 2 enfermeras intensivistas, el médico intensivista, donde tienes todo un equipo de salud. Por eso esa propuesta que le hiciéramos a nuestras universidades, de que a todos los residentes de todos los hospitales, es una propuesta que le sugeríamos al presidente Guaidó y que él asumió también como suya, de que todos los residentes de todos los posgrados en toda Venezuela hoy se le diera formación por parte de los servicios de neumonología del manejo básico de un ventilador, del manejo básico de un paciente en terapia intensiva, porque al final, insisto, la capacidad médica humana va a ser fundamental en la primera línea de batalla. Con las camas de terapia intensiva, si quieres se lo repito nuevamente, porque me parece una información que acabamos de confirmar el día de hoy. La ciudad hospitalaria Enrique Tejera en el estado Carabobo, solamente 7 camas de terapia intensiva. Los que conocen este hospital, esta es una ciudad hospitalaria, es el hospital más grande del estado Carabobo, y solamente tiene 7 camas disponibles para el estado Carabobo. En el estado Amazonas llegaron esta semana 2 ventiladores mecánicos para 2 camas de terapia intensiva, o sea, 2 camas de terapia intensiva para todo el estado Amazonas. El Seguro Social del Táchira, como ejemplo, no tiene terapia intensiva, está totalmente cerrada. El Hospital Miguel Orá de Portuguesa, que es un hospital centinela además, que ya voy a hablar sobre los hospitales centinela, tiene una sola cama de terapia intensiva. El Hospital Luis Ortega del estado Nueva Esparta no tiene camas de terapia intensiva disponible. El Hospital JM de Los Ríos tiene casi parcialmente su terapia intensiva cerrada. Hospital Pediátrico de la ciudad de Caracas, es decir, la capacidad instalada está disminuida. El sistema de salud venezolano está colapsado desde hace muchos años, y aquí la evidencia de algunos estados del país. A veces dejamos nuestra mente solo en la capital, solo en Caracas y Miranda, y nos olvidamos de Trujillo, de Portuguesa, de Apure, del interior del país, donde lamentablemente también van a tener casos. Calcular el número sería medio irresponsable. Yo decirte una cifra va a ser bastante costoso. La recuperación del sistema de salud lleva fases. Por ejemplo, les agregaría una data más: el 70% de nuestros tomógrafos y equipos de rayos X no funcionan. No hay ni siquiera cómo hacer una placa de tórax para ver si hay una neumonía. No hay cómo hacer una tomografía para ver una neumonía bilateral. Es parte de toda la destrucción que estos mismos individuos han hecho del sistema de salud, y no calcular un monto ahorita sería irresponsable. Se ha estado trabajando en lo que sería toda la recuperación del sistema de salud, pero bueno, por ahora te puedo decir lo que vale un ventilador y en lo que yo sugeriría que se hicieran los aportes al sistema de salud en este momento. Bueno, diputado, queda una sola pregunta. Sí. Emily Marcano, del diario El Nacional. Buenos días, diputado, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Emily, ¿cómo estás? Desde la Asamblea Nacional, ¿cómo se articularán para ayudar al país ante esta emergencia? Y la otra pregunta es, la Comisión Especial de Salud que crearon, ¿solamente el alcance que tiene será por encuestas? ¿Tienen alguna otra objetivo al respecto? Y la otra pregunta es, ¿por cuánto tiempo considera usted que Venezuela debería permanecer en cuarentena? Emily, muchas gracias. Bueno, yo debo decir que la Asamblea Nacional el 2 de febrero, el Parlamento Nacional, por una petición que hiciera el diputado Juan Pablo Guanipa, sacó un acuerdo, un documento científico de cómo se debería manejar la crisis el 2 de febrero. No habían casos positivos todavía en Venezuela. Vean que estamos hablando de un mes antes que registráramos el primer caso positivo en Venezuela. Y ya la Asamblea Nacional de nuestro país había sacado un manual de procedimiento, ya sugería de manera increíble, y debo decirlo, nos llena de orgullo, ya sugería el distanciamiento social en ese momento, ya decía que debería suceder en las aduanas, en los puntos de ingreso, en las fronteras, sacaba materiales de información, sacaba materiales de prevención el 2 de febrero. Lamentablemente, insisto, no hubo una caja de resonancia en quienes hoy tienen secuestrado el Ejecutivo por la misma actitud que es reiterativa, pero nunca está de más seguirla recordando, soberbia, indolente, de entender que esto es un tema de la salud y la vida de los venezolanos. Que el COVID-19 no ve, tú eres del PSUV, o tú eres de la unidad. No. Es un tema de la salud de todos los venezolanos. Las diferencias políticas jamás pueden estar por encima de la salud y la vida de los venezolanos. Lamentablemente hay algunas personas que no lo entienden, pero la Asamblea Nacional desde el 2 de febrero está trabajando estos temas, y por eso están al día y con respuestas oportunas y con información
real, porque no es un tema improvisado, no es un tema de moda, es un tema que tenemos años trabajando, que es el tema de la salud, y es un tema que veíamos venir, que sabíamos que iba a ocurrir, pero lamentablemente no hubo un receptor responsable de este mensaje. Esta Comisión de Salud, sí, tiene varios distintos mecanismos, la encuesta es uno de ellos, nuestra red de médicos, que como ustedes saben existe en la Encuesta Nacional de Hospitales hace muchos años, siempre nos reservamos por preservar su seguridad, de que no vaya a caer del FAE, pues se viene a secuestrar a alguno de nuestros médicos, pero es una red que está a nivel nacional, donde se levanta información en tiempo real, donde vamos a saber cuando se esté complicando la situación en nuestros hospitales. El objetivo es transitorio en esta crisis, el objetivo es construir información, es pensar, es un grupo de personas pensando, leyendo, investigando, comparando experiencias de otros países, tomando lo mejor de lo que hacen los países vecinos, tomando lo mejor de lo que hace Europa, viendo los errores de las otras naciones para proponer soluciones. Nosotros jamás vamos a dejar de proponer soluciones que salven vidas. No importa lo que tengamos que hacer, nosotros siempre vamos a buscar salvar la vida de los venezolanos y es uno de los objetivos fundamentales de este tema. Abro un paréntesis para decir nuevamente que esa definición de hospital centinela de Nicolás Maduro es totalmente absurda, es innecesaria, ya le costó la vida a un venezolano en el estado de Aragua, lo denunciábamos hace algunos días, y ese venezolano no lo hubiesen llevado a su hospital centinela, donde no había capacidad médica, donde no había médicos intensivistas, donde hay una escalera de caracol para llegar al piso superior, donde está el ventilador mecánico, probablemente estuviese vivo, probablemente no se trata de jugar a la probabilidad, sino que la definición de hospital centinela no tiene sentido. Además, la mayoría de los hospitales centinela que se han designado no sirven, no funcionan, están en estado precario, con una gran capacidad técnica de nuestros médicos, pero le pongo como ejemplo el Hospital del Algodonal. Los que han ido al Hospital del Algodonal saben el estado de deterioro de este hospital y es lamentablemente un hospital centinela. O le pongo el caso del Hospital del Estado Portuguesa, que tiene una sola cama de terapia intensiva en Miguel Orá y es un hospital centinela. Es una definición absurda, es una definición que solamente quiere controlar la información y debe eliminarse esa definición. Todo el sistema de salud debe prepararse y ponerse a la disposición, igual que todas las pruebas que supuestamente tienen, deben ponerse a disposición a nivel nacional para todos los venezolanos. Lo de la cuarentena, Emily, es una pregunta difícil porque no tenemos información para ver cuándo va a ser el pico. Si suponemos que el pico de la enfermedad va a ser en unas 2 semanas, que va a ser el mayor número de casos positivos y de casos que requieran atención hospitalaria, recordemos, insisto con esto para terminar, hay un porcentaje más o menos del 80% que asume el virus, le da y ni siquiera se da cuenta, lo cual es una buena noticia porque va generando inmunidad en la población. Pero hay un porcentaje del 14% que va a requerir atención hospitalaria. Ese 14% que va a requerir atención hospitalaria, nosotros deberíamos tratar de calcularlo o proyectarlo y en lo que eso ocurra, que tú logres el aplanamiento de la curva, es decir, tienes tu pico máximo por las personas que ya se contagiaron, se aplana la curva, tú puedes decir, bueno, podemos retomar o ir retomando con algunas restricciones que todavía el mundo no las conoce y creo que va a ser parte del cambio de la humanidad, cuáles van a ser, porque cuáles van a ser la nueva modalidad o el nuevo estilo de vida que vamos a tener todos en el mundo, no solamente algo exclusivo a los venezolanos, pero sin duda alguna que no menos del mes de abril. O sea, no, por lo menos sería imposible, sería absurdo levantar la cuarentena en el mes de abril, pero sin datos reales es difícil hacer proyecciones. Por lo menos este mes de abril creo que va a ser el mes más duro, no solo para Venezuela, sino para América Latina, para los Estados Unidos. Probablemente ya Europa vaya saliendo en el mes de abril, los casos más complicados como son Italia y España, pero sin duda que el mes de abril va a ser un mes complicado y sería irresponsable yo ponerme a dar data de si en tal fecha se puede levantar la cuarentena. Esto es un tema de un día a la vez, de información todos los días, de leer todos los días, de buscar información nueva, de ver cómo se comporta la enfermedad y de ver si hasta ahora, como ha sido en otros países, cumple con los modelos matemáticos predictivos que, en nuestro caso en Venezuela, ya les decía, con una tasa de ataque súper conservadora del 10%, estaríamos hablando de 3 millones de casos y de unos 400.000 venezolanos que requerirían atención médica. Bueno, diputado, ya para finalizar, ¿pudiese repetir la cifra de los ventiladores disponibles en Venezuela y de lo que se requiere? Y cierra pues con... No te escuché, Eduardo, no te escuché, me repites, por favor. Que si pudiese repetir nuevamente el número de ventiladores disponibles, ¿no? Ajá. En el país y lo que realmente se requiere, ¿no? Bueno, como les decía, suponiendo que Nicolás Maduro diga la verdad, él hablaba de 11.000 camas. Si estamos hablando, nuevamente, una tasa de ataque del 10%, 3 millones de casos, 400.000 casos que requerirían atención médica, hago la salvedad, no son 400.000 a la vez. Eso es parte de la curva. Pero en algún momento de crisis, si tuviésemos la data real, pudiéramos saber cuál va a ser, pudiéramos calcular exactamente ese pico más o menos de cuántos pacientes hospitalizados y lamentablemente cuántos pudieran perder su vida. Nosotros tendríamos
11.000 camas, insisto, ustedes conocen muy bien los hospitales de nuestro país, suponiendo que Maduro diga la verdad, 11.000 camas, dice que hay disponibles para un universo de 400.000 venezolanos, con una tasa de ataque del 10%, que insisto es súper conservadora. Colombia, en su escenario conservador, habla de una tasa de ataque del 30%. Alemania, en su escenario conservador, habla de una tasa de ataque del 60%. Es decir, sería insuficiente. Las camas intensivas, las camas de terapia intensiva también mienten cuando dicen que tienen ese número de camas. Yo le daba la data del Hospital Enrique Tejera, del Estado Amazonas, del Seguro Social del Táchira, por solo una pequeña muestra de la información que tenemos, donde no hay camas de terapia intensiva disponibles, lo cual es falsa el número de camas de terapia intensiva. En torno a los ventiladores, todos tenemos cálculos en torno a lo que es el sistema de salud venezolano, proyectándolo en condiciones óptimas que pudieran haber de 200 a 250.000 ventiladores disponibles en el país, pero no tenemos la manera ni la certeza de saber cuánto funciona, cuánto no funcionan, cuánto están operativos y cuánto no están operativos. Recordando que un ventilador mecánico no funciona solo. Recordando que cuando tú dices una cama de hospitalización no es un colchón. Una cama de hospitalización es un colchón, es un médico intensivista, es un médico residente, es una enfermera, es un personal de limpieza, es un ventilador, son los medicamentos para dar soporte vital, son las estructuras mínimas de resguardo. Es decir, no hay manera de nosotros poder saber realmente si cuando ellos hablan de una cama, con lo cual nos lleva a decir que están mintiendo y siguen mintiendo, sería el número de camas. Entonces, cuando hay 250 ventiladores a nivel nacional, es una cifra bastante baja comparada con otras naciones. Insisto, 250 ventiladores, 300 ventiladores probablemente, 250 a 300, con la salvedad de que esto no es una cama de terapia intensiva. La cama de terapia intensiva requiere mucho más. El manejo de un paciente con COVID-19 requiere la atención médica necesaria. Recordarles la data de la gasolina, donde el 84% de nuestros médicos no han podido colocar gasolina y donde hemos tenido una ausencia del personal de salud del 62% que no ha podido ir al hospital porque no tiene gasolina. Esto es parte de la crisis, esto es parte de lo que hay que solucionar. Y bueno, les agradezco a todos los periodistas que se conectaron, a las personas que también se conectaron en las redes. Con esto buscamos es informar con la verdad, hacer conciencia, pedir a los organismos internacionales y a la Fuerza Armada, a nuestro país, a todos los venezolanos que hagamos conciencia de lo que esto significa y que Nicolás Maduro entienda. Debes entender, Nicolás Maduro, que tus mentiras hoy le van a costar vida a los venezolanos. Si tú mientes hoy, van a morir venezolanos mañana. Probablemente a ti no te importe, pero puede ser mi papá, mi mamá, puede ser tu hermano, tu hermana, tu cuñada, un venezolano, que no me importa de qué partido seas, un venezolano que no debe morir por las diferencias políticas. Así que de antemano decirle que debemos tomarnos esto con mucha seriedad, mantener el distanciamiento social, mantenerse en casa, tratar de entender que esto es una enfermedad seria, complicada, que va a cambiar el mundo. Y por último decirle el lavado de las manos en todo momento, pero más que el lavado de las manos, no tocarse la cara. Las personas normalmente se tocan las caras unas 25 a 30 veces por hora, y es ahí el problema como nosotros mismos llevamos el virus a nuestro cuerpo. Muchas gracias a todos, de verdad. Muchas gracias, Edward, al equipo de la presidencia, y bueno, seguimos trabajando junto al presidente Guaidó. La buena noticia es que el presidente Guaidó junto a Citgo ha llevado ya ayuda de dotación médica a hospitales en Venezuela, y que no podemos detenernos en este trabajo de ayudar, de ser responsables, de decir la verdad y de, sin duda alguna, cambiar a Venezuela para tener un sistema de salud óptimo donde más nunca muera un venezolano por falta de medicina. Agradecido entonces, ¿no? Son 250 ventiladores, ¿no? Rectifica la Sí, bueno, creo que no sé si lo dije mal, 250 ventiladores, 250, 300 ventiladores que van a ver, sí. ¿Y cuántos se necesitarían, diputado? ¿Cuántos se necesitarían? Si tú tienes, entramos en lo mismo, con esa tasa de ataque del 10%, 400.000 pacientes, ponte que un 3% se te va a complicar, debes tener por lo menos a disposición 600.000 ventiladores. Habría que sacar la cuenta bien, la podemos sacar y te la puedo enviar con todo gusto. Pero es que, insisto, no lo veamos tan simple como el ventilador, porque tú puedes tener un ventilador en la sala de tu casa, pero ¿cómo lo operas? ¿Quién te entuba? ¿Quién te verifica? ¿Quién organiza la presión pulmonar? O sea, es un tema un poco más complejo que el número de un ventilador. Es el sistema, es la estructura, es la cama, es el monitoreo, es todo lo que está cercano al tema salud. Bueno, agradecido, diputado, ¿no? Muchas gracias, que estén muy bien. Feliz día, cuidarnos, y bueno, todos nuestros médicos, orgullosos de ser médico venezolano, orgullosos del trabajo que están haciendo, orgullosos que estén en primera línea y orgullosos más que nunca de ser venezolano y de ser médico venezolano. Así que mi admiración, como siempre, a médicos, enfermeras, bioanalistas, nutricionistas, técnicos que están ahí, improvisando, pero no dejando nunca a nuestros pacientes. Feliz día, que estén muy bien.